Mi nombre es Federico Engels. Nací en el año de 1820, Remania, Alemania, y soy un pensador importante del movimiento socialista de la Revolución Industrial. Obviamente tuve complicaciones, por así decirlo, en entrar en un mismo movimiento, a este mismo movimiento, ya que como clase capitalista, al tener a mi familia, que es líder, por así decirlo, de una fábrica de textiles, me costó trabajo en entrar a este movimiento. A lo largo de mi vida empecé a tener no solo la curiosidad, sino que también el por qué sucede estas cosas, el por qué el odio de la clase baja a la clase capitalista. Cuando terminé en el año de 1841 la Universidad de Berlín, empecé a trabajar como empresario de la fábrica de mi familia, claro. Y me mudé a Inglaterra, Londres, para dar apoyo o comercializar lo que es los textiles que produce mi familia. Esto aparte de que me abrió los ojos y el por qué el odio de la clase baja al capital, me, no, me dejó un mal sabor de boca de saber cómo los obreros son tratados como herramientas y también el cómo muere encima de las máquinas, de las, bueno, es decir, de las máquinas, cómo caen muertos y por el cansancio, la falta de sueño y por el hambre, ya que trabajan día y noche sin parar. Esto obviamente no solo me enfureció, sino también me dejó expresarme a lo que es tanto la comunidad capitalista como la obrera, el por qué me enfada. En el, obviamente creé mi libro la situación de la clase obrera en Inglaterra en el año de 1845. Antes de sacar mi libro en el año de 1844, empecé a hacer como uno más en el movimiento del socialista, para darle lo que es voz a la clase obrera y que se respetaran sus hechos, sus necesidades, su, por así decirlo, su descanso. Obviamente el cuerpo humano tiene su límite y aunque a mí me duela, pero tengo que ser honesto, al ser de la clase capitalista y a tener una familia que es dirigente del, de una fábrica de textiles, también tengo que ser honesto. Obviamente me molestó y también quise dar mi voz. En este mismo año tuve contacto, más bien, entablé una amistad con otro dirigente igual de esta misma organización. El nombre de este dirigente y amigo, en paz descanse, Karl Marx, también fue otro pensador que también estaba en contra de cómo el obrero es tratado, por así decirlo, una mula, un animal que solo trabaja sin parar, como dije antes, sin descanso, y que solo los capataces no dicen nada para oponerse. Esto obviamente me dejó hablar y entablar una gran amistad con él mismo, donde empezamos a compartir ideas y opiniones de cómo vamos a tener que hacer este movimiento. De ahí empezamos también a crear varias obras o libros que obviamente él estuvo de acuerdo. Sacamos en ese mismo año, antes de yo publicar mi libro, lo que el nombre de la Sagrada Familia del año 1844. Después siguió la ideología alemana,
Y por último, en el año de 1848, siguió el manifiesto comunista. Esto para dar aún más voz de lo que ya estaba dando este movimiento, darle más voz al obrero, más derecho a un descanso, a estar con su familia, en vez de que su propia familia, al no tener dinero para dar un buen funeral, son desechadas a una fosa común. Esto, tanto otros integrantes de este mismo movimiento y yo, tanto Marx y yo, nos desagradó y nos dio algo de culpa. Bueno, a mí me dio algo de culpa porque ya saben, yo fui de una familia capitalista y líder de un... Y bueno, ya saben, que es líder de una fábrica. Obviamente me dio un poco de culpa porque sé que que no era el único, no era estos casos los únicos, sino que había más casos que así se trataban al obrero. También impulsé un poco a Marx para que fuera, por así decirlo, la cabeza del grupo, la cabeza del movimiento. Uh, Esto, obviamente, al también ser empresario, también tuve unas cuantas influencias económicas para darle un poco más de voz a esto mismo. Obviamente, considera a Marx como un amigo y un buen pensador, ya que tuvo no solo buenas ideas, sino también el mismo coraje de poner no solo un alto aquí, sino que también dar el derecho o reclamar ese mismo para la clase baja o la clase obrera, porque siendo honestos, desde la antigua era, así se vieron estas mismas clases. De diferentes nombres hasta ahora son así se seguirán hasta el fin de los tiempos, identificando clase media, clase baja, rey, plebeyo, burgués, proletariado. Así se seguirá viendo estas mismas clases. Tras la muerte de mi querido amigo Marx, en el año de 1883, obviamente su muerte, él había publicado el nombre de uno de sus libros, el nombre de El Capital. Yo obviamente, aparte que me dolió, también quise darle más voz, aunque estuviera muerto, así él lo hubiera querido. Quería que se diera más voz, que se diera más eco al movimiento. Obviamente, cuando terminé de publicar sus otros dos libros, igual del mismo nombre, El Capital, le di el crédito a un fallecido, a Karl Marx, ya que obviamente se lo merecía, porque aparte de ser, como dije, un buen pensador y dirigente de este movimiento, también era mi amigo y no voy a ser yo el quien le vaya a robar el trabajo que él mismo se esforzó hasta la actualidad. Después de eso, muchos tomaron la idea de que yo fuera el dirigente de este mismo movimiento. Otros, obviamente, se quejaron de que yo lo tomara, por obvias razones. También tuve yo igual participación en esto mismo, tanto relativa como escrita o, por así decirlo, teórica. Empecé igual a entrar a los movimientos a pesar de ser capitalista. A pesar de ser capitalista, y también empecemos a crear la primera organización, o más bien la primera asociación internacional obrera de nombre la AIT, que también empezó a reclamar y dar más voz al trabajador, bueno, sí, al trabajador. Le dio más voz de lo que nosotros ya le estábamos dando. Obviamente fui secretario de este mismo
y empecé también a crear mis propias obras. Mis propias obras, claro. El primero fue el socialismo utópico y el socialismo científico en el año de 1882. Después fue el origen y la familia de la propiedad privada y el Estado en el año de 1884, después de la muerte de mi amigo. Y el fin de la filosofía clásica alemana en el año de 1888.